Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno hace 3 años los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien, o es mi vista. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable. Aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista, y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia.
Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el comunicado. Hasta ayer, Cancillería. Es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el comunicado. Hasta ayer, Cancillería.